Muy bien. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Para los hermanos que ven esta clase en, por medio del canal de YouTube, ya grabado para su repaso, será buenos días o tal vez buenas tardes. Hoy es nuestra cuarta clase con relación a una introducción al libro de Romanos. Quiero que cada uno de nosotros nos dispongamos. La tarea que habíamos dejado es haber leído la carta a los romanos del apóstol Pablo del capítulo 9 al capítulo 16. Antes de continuar, quiero darle la bienvenida. Por ahí debe estar el pastor Luis Eduardo Hernández. Ya está por aquí, pastor. ¿Cómo está usted? Muy bien. Hola, pastor. Buenas noches, bendiciones. ¿Cómo están a todos los hermanos? Al pastor presente, buenas noches. Ok, pastor. Quisiera que nos pusiera en oración para que comencemos este tiempo de estudio. Amén, pastor. Dios, te damos muchísimas gracias por el tiempo que nos permite, Señor, para avanzar en este estudio y también en la culminación del mismo, Señor, en este día. Damos alabanza, damos adoración. Exaltamos tu santo nombre, Señor. Doy gracias, Señor, por el pastor Juan José, por cada uno de los hermanos presentes y rogamos, Señor, que en todo, Señor, nos ayudes, nos ilumines, nos des, Señor amado, la capacidad para comprender y asimilar este contenido, Señor, y que sea de beneficio en cada una, Señor, de las dones, de las áreas, en los ministerios donde tú, Señor, nos tienes, Señor. Damos gratitud y pedimos tu dirección en este curso, Señor, y tu bendición en todo. Sea tu nombre glorificado. Oramos y pedimos todas las cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciado pastor. Qué bueno poder retomar nuestra clase. Hemos pasado por 4 semanas. La metodología del seminario MINS para los que están inscritos es tomar 4 clases. Yo quiero recordarles algunas cosas. Las clases son unos insumos hermenéuticos, exegéticos, para que tengamos una mejor interpretación y un mejor acercamiento al curso. Para esto tenemos también el curso que está dividido en 8 lecciones. Cada una de las lecciones abarcan para 4 semanas y se debe leer por lo menos 2 lecciones por semana. Nosotros en nuestra introducción hicimos algo que es interesante para poder entender y comprender el contexto. Como se los he dicho en cada una de las clases, hemos hablado del autor, el lugar, la fecha en la que fue escrita la carta, el destinatario, el propósito de la carta, contenido de la epístola, un resumen de la epístola y algunas particularidades. A lo largo de estas clases hemos tenido que aprender a leer posiblemente mucho más rápido. ¿Por qué razón? Porque los 16 capítulos de Romanos, cuando los leemos, ellos tienen un sentido general y lo que nosotros hemos podido ver es sobre todo una estructura teológica. De todas las cartas que ha escrito Pablo, tiene una estructura teológica. Por lo tanto, hay algo que es muy importante que nosotros meditemos hoy en esta noche. Cuando leemos la carta no podemos, por lo tanto, sacar el texto fuera de su contexto. ¿A qué yo me refiero, mis queridos hermanos? Que nosotros tenemos que aprender a leer las escrituras y cuando la enseñamos
o la predicamos, tenemos que hacer un ejercicio extraordinario, mis queridos hermanos. Es entender ese texto dentro de su contexto. Como yo les decía, es muy importante que nosotros lo hagamos de esta manera por una sencilla razón. Es darle el entendimiento que el autor quiso hacer con la carta cuando la escribió. Ese mensaje que se dio con un propósito, se dio con unas razones. Por eso que nosotros no podemos tomar un texto y simplemente explicarlo. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para poder hacerlo. Si estamos entendiendo esto, por lo menos yo desde mi estudio para poder dividir en 4 clases, bosquejé las clases de la siguiente manera. Una introducción con todo el contexto histórico, gramatical necesario para entenderla. La segunda clase nosotros hablamos de los primeros 4 capítulos de la carta a los romanos, que hablamos de la justicia de Dios. Por lo tanto, hablamos del estado del hombre, pudimos reflexionar lo que dice Dios, en qué condiciones se encuentra el hombre. Y finalmente, cuando nosotros pasamos a nuestra tercera clase, hablamos de la regeneración, porque después de que Dios nos justifica gratuitamente, nos regenera, para que ahora en nuestra cuarta clase vamos a ver la justicia de Dios en la historia, en la vida práctica. Lo que nosotros llamaríamos entonces es la santificación. Y no sé, Pastor Luis Eduardo, si usted me quiere ayudar con una pequeña explicación práctica, precisa sobre la santificación y la vida del creyente. Amén, pastor. Estas, lo que avancé de acuerdo a lo que plantea el autor del módulo, es prácticamente hablando de esta fase o esta segunda fase, que es una sección práctica, ¿sí? Donde el apóstol mantiene su patrón epistolar, que es doctrinar todo lo que se vio en el contexto al capítulo 9 y como lo plantea también el pastor en lo que es su aplicación en aquellos que obviamente han sido regenerados, que han sido justificados por la fe, aquellos quienes el Señor ha apartado por esta su gracia y misericordia para testificar de esa gloria que ha sido impartida. Entonces, como dijimos, es una sección práctica que es la santificación y entra con más detalles. Habla de los dones y de los talentos recibidos por Dios. Es decir, que los creyentes tienen que examinar, pues todos nosotros, nuestra actividad en el lugar donde el Señor nos tiene. Y tiene que ver precisamente con aquello que Dios equipara a cada uno de los creyentes para un servicio dentro de su obra. Puede estar quizás entre los más fuertes como quizás entre los más débiles, pero todos hacemos parte del cuerpo de Cristo y a todos se nos ha dado a beber de un mismo espíritu y Dios ha equiparado a su iglesia y a todos los creyentes con esos dones. Y entonces el autor lo plantea precisamente de los dones y de los talentos recibidos, es examinar, es hacer como una revisión introspectiva de aquello que Dios ya ha hecho, justificarnos por la fe, regenerarnos, pues salvarnos por gracia sobre la base de los méritos del Señor Jesucristo
y que no hemos sido puestos, como se dice, a un oficio en balde, ¿no? Sino que para edificar, para ayudar, que prácticamente luego él lo va a decir. ¿Mm? Es decir, que como los que han sido justificados por la gracia, entonces, ¿cómo actúan en su diario vivir? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Estamos testificando de aquella gloria, estamos manifestando aquello que el Señor nos ha dado, estamos siendo ejemplo no solamente al interior de la iglesia, con los hermanos, sino en medio de nuestra comunidad, en medio de la sociedad, con todos la evolución, digámoslo así, de la cultura y cómo aquello que es la fe está haciendo o irrumpiendo en esa cultura por medio de aquella obra que el Señor Jesucristo, por medio, valga la redundancia, de los dones a cada cual le ha dado para la gloria del Señor. Entonces, ese desempeño en nuestros deberes con nuestros hermanos cristianos, en la iglesia, fuera de la iglesia, también plantea a través de la comunidad, en el lugar donde el Señor nos tiene, cómo estamos llevando a cabo esa obra que el Señor ha hecho, cómo estamos impartiendo a través de ese equipamiento que el Señor nos ha dado, ¿sí? Y también habla dentro de todo este proceso de santificación entre los hermanos, en medio de la comunidad, también con el gobierno, ¿sí? Entendiendo que Dios es soberano, que ha puesto reyes y que son, como plantea también el texto, para no para que le temamos, sino que aquel que no cumple u obra o se sujeta a la autoridad delegada por Dios, pues debe de temblar y debe de temer. Pero nosotros vemos en ello la soberanía de Dios y como un consuelo también. Ahora, no solamente habla de los hermanos cristianos, de la comunidad, del gobierno, sino algo que es muy de pronto que se pone a prueba precisamente esa fe y es para con los enemigos, en que debemos también, si necesitan, debemos de socorrerles, si hay que darles, dice, beber o darles una bebida o darles un alimento, pues también para con ellos se manifiesta. Y todo esto viene precisamente en ese proceso de santificación y para con los hermanos más débiles. Todo ello habla, bueno, nos lleva a los deberes que tenemos nosotros como creyentes y recordar que hemos sido adoptados precisamente como hijos de Dios. Por lo tanto, entonces el servicio nuestro debe de ser para la gloria de Dios y ya lo ha planteado en el capítulo 11, en el versículo 36. Y nuestro deber con el uso precisamente de esos dones el cual el Señor nos ha dado. Entonces, ese es el mostrar precisamente ese amor para con los santos, que es un legado, lo plantea también el autor, como un legado para las próximas generaciones. Y de esa manera, y concluye de pronto esa parte con una referencia de William Barclay, que dice que el cristianismo es la religión de la mano abierta, del corazón abierto y de la puerta abierta. Ok, pastor, muy buena introducción, le agradezco. Hay tres versículos muy importantes dentro de la sección que nos corresponde el poder leer para esta clase. Y es algo que yo quiero que conmigo ustedes consideremos y le pidamos al Señor que nos ayude para poder entender por qué desde el 9 hasta el 16 hablamos de santificación. Recuerden que los procesos en Dios son coherentes, lógicos. Dios es un Dios de orden. Toda persona, toda persona que ha nacido de nuevo, que es creyente, es una persona que ha sido justificada. Quiere decir que Cristo
murió por ella. Y la justicia de Cristo le fue dada en su favor. Ahora, la vida cristiana no consiste en una religión. Y si vamos a hablar de una verdadera religión, es una vida dentro del reino de Dios. ¿Sí? La cita que el pastor Luis Eduardo nos trata de Barclay es muy importante de esa manera, porque a veces nosotros entendemos religión con religiosismo, pero Barclay no está diciendo eso, está diciendo y manifestando que la fe se manifiesta en una fe constante, coherente en todos los aspectos de la vida. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque después de la justificación, que es el acto de la libre gracia de Dios por la cual fuimos declarados justos, Dios nos regenera. ¿Qué significa que nos regenera? Nacemos del agua y del espíritu. Se nos da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un espíritu nuevo, se nos da del espíritu de Dios y nuestra mente es regenerada. Fíjense que nosotros, por eso Romanos 8 termina diciendo que todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme al propósito fuimos elegidos, llamados, y que nada nos separará del amor de Dios. Nosotros terminamos una clase extraordinaria, que es lo que significa regeneración, que significa que no depende de mí, aunque la vida cristiana la tengo que vivir yo. Por eso a partir del capítulo 9, el apóstol Pablo entra con como pisando demasiado fuerte para entender algo que es importante, porque el capítulo 9 nos habla de Abraham, de Isaac y de los hijos de Isaac. El capítulo 9, a mí me llama poderosamente la atención el versículo 11, porque dice algo que posiblemente nosotros nos vamos a preguntar. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué creemos en Cristo? ¿Por qué queremos aprender de la palabra de Dios? Y dice Romanos 9:11, pues no había aún nacido, ni había hecho, ni aún, ni bien, ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Y esto es interesante, mis hermanos, si ustedes han leído el texto de Romanos. Yo no sé si acá alguno de los hermanos que está aquí quisiera participar y comentarnos. ¿Quién le parecía más juicioso, más correcto, más ejemplar, Esaú o Jacob cuando estaban en su casa, cuando estaban viviendo con papá, con mamá, cuando estaban con Isaac, con Rebeca? ¿Quién por haber nacido primero, porque Esaú nació primero, merecía todos los derechos y todos los beneficios de la heredad, de la primogenitura? ¿Quién recuerda? Queridos hermanos, todos pueden participar. Si nos ¿Qué me equivocamos, decía? ¿O cómo? que quién, Perdón. o sea, es que Romanos 9 nos va a hablar de Abraham, Sí. de Isaac y de los hijos de Isaac, pero particularmente el 9:11 dice que hay una elección entre los dos hijos que son Ujú. mellizos, están en el mismo vientre. Esaú y Jacob tienen el mismo papá, la misma mamá. Sin embargo, dice la Biblia, la Pero el palabra de menor, ¿no? Dios, que había un propósito para El uno menor. de esos dos hijos conforme a la elección. Pero hay un detalle, si nosotros conocemos Génesis, ¿quién era mejor hijo, Esaú o Jacob? Solo quisiera ese marco de referencia. Ah, no, no sé. Muy bien. ¿Quién sabe de los que está aquí en clase? Buenas noches, pastor. Buenas noches, Querido pastores. anciano. Eh, Ahí el encargado era Esaú, Muy bien. que Cosas fue el que primero, ¿sí? nosotros, y no solamente era el encargado, miren, el papá, ¿por qué lo tenía en tanta estima? Porque Sí, Esaú era un hombre cazador.
porque Esaú era un hombre trabajador, diligente. Es un hombre que había aprendido a cocinar. ¿Cómo lo sabemos? Cuando le dice, hijo, te voy a dar la bendición, entonces te voy a pedir algo que es fenomenal. Como te voy a dar la bendición, quiero que vayas y cases algo para mí y me lo prepares conforme tú lo sabes preparar y me lo traigas. Y esto, pues, debe ser maravilloso para nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros vemos que todo lo contrario le pasaba diferente a Jacob, el hermano menor, el hermano que había nacido. ¿Se acuerdan que estaba en el vientre y había un conflicto entre estos hermanos? ¿Cuál era el conflicto que ellos tenían? No lo sabemos, porque dice que en el vientre había un conflicto, tanto así que el embarazo de Rebeca fue un embarazo de alto riesgo. Y ella oraba y el Señor dice que le reveló, le dijo, el mayor servirá al menor. Allá hay un conflicto de dos naciones. ¿Por qué yo les estoy diciendo esto? Porque a los que Dios está santificando es a los que Dios regeneró. Y los que Dios ha regenerado es a los que Dios justificó. Y a los que Dios justificó es a los que Dios eligió. A muchos de nosotros no nos gusta esa palabra, porque dice, ¿por qué tiene que haber la elección? Porque según Romanos capítulo 3 versículo 9, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si entendemos esto, tenemos que ser conscientes que la elección no está conforme a las buenas obras, sino conforme al que llama. Es lo que dice Romanos 9:11. Pues no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Y ahora miren lo interesante. Los que son elegidos son justificados, son regenerados y tienen que ser santificados. ¿Qué significa la santificación? De acuerdo a Romanos, cuando uno va a Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender el libro de Romanos. ¿Por qué razón? Porque nosotros no nos pide religiosismo, nos pide vivir la verdadera religión. La verdadera religión que es en Cristo Jesús se vive en el hogar, se vive en la iglesia y se vive en la sociedad. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener posturas políticas, tenemos que tener participación ciudadana, tenemos que tener participación laboral. Y esto es muy importante. No sé si ustedes lo han visto de esa manera. ¿Por qué razón? Porque muchos hemos reducido la fe cristiana y la santificación a la iglesia y nos hemos vuelto denominacionalistas. Quiere decir que si nuestra iglesia, por alguna razón, cambia de lugar, nosotros nos cambiamos de iglesia. Porque ya me queda lejos. No, cada iglesia local que Dios me ha dado es para mi santificación. ¿Por qué? Porque ahí me da un pastor, me da un gobierno, me da donde yo expresar mis dones, mis dones, mis habilidades y cómo servir delante de Dios. Y eso es extraordinario. Por eso dice, no se conformen a este siglo. Todos los santificados, de acuerdo a la escritura, lo primero que tienen que renovar es la mente. ¿Por qué la mente? Ya tenemos un corazón nuevo, ya tenemos un espíritu nuevo. Dios nos lo ha dado. Ya Dios nos da su espíritu, pero con la mente es donde nosotros racionalizamos, pensamos, necesitamos saber qué es lo que el espíritu quiere, cómo yo trabajo. Si ustedes se dan cuenta, cuando entremos a Romanos, uno de los aspectos perdón, de la santificación
espérame que se me saltó, de la santificación tiene que ver, como dice Romanos 13:8. Dice, no debéis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué yo les pongo esta cita bíblica que es muy importante para todos, mis amados hermanos? Porque cuando nosotros entramos a Romanos, capítulo 13, comienza con someternos a todas las autoridades. Y estamos hablando del Imperio Romano. Pedro también lo dice en Primera de Pedro, capítulo 2. Dice, no solamente te sometes, el apóstol Pedro escribiendo dice, no solamente te vas a someter al amo amable, chévere, que te paga bien, que te trata bien, sino al que es malo y sufre y trabaja calladamente. Y recuerden que estamos hablando de un contexto de amos y esclavos. Pero cuando nosotros empezamos a ver que la vida cristiana se vive después del culto, porque si ustedes se dan cuenta, Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A ver, ¿quién se gana una notica? ¿El culto en qué día de la semana se celebra? Del 1 al 7, de acuerdo a la Biblia. ¿El uno? El primero. Acá, miren, pasamos la santificación. Usted va, se presenta delante del Señor porque es nuestro culto racional. El domingo no es nuestro día, es el del Señor. Renovamos nuestro entendimiento. Entendemos cuál es la voluntad de Dios. Ahora la tenemos que poner en práctica. Romanos 3 empieza a decir, porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y empezamos a vivir la vida en Cristo. Y nosotros tenemos que considerar algo que es extraordinario, queridos hermanos: el amor sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros en amor fraternal, prefiriéndonos los unos a los otros. Ustedes saben que muchos caen en adulterio espiritual, y cuando yo les refiero no es que estén adorando a otros dioses, sino que Dios nos ha dado nuestros pastores, nuestro prójimo. ¿Dónde? En la iglesia. Lo que nos une es la fe. Y yo le digo, lo más difícil es ser santificados en la iglesia, porque miren, del apellido no podemos huir, del trabajo posiblemente no podemos renunciar. En la iglesia es el lugar donde realmente se pone a prueba nuestra fe. Y es algo que yo quiero comunicarles a ustedes y nosotros, porque Romanos capítulo 13 nos exhorta de tal manera a vivir la vida cristiana con sinceridad, sin hipocresía. Pero a veces nosotros olvidamos el contexto de las palabras. Romanos 13:20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Queridos hermanos, es tan hermoso Romanos que nos hace pensar de una manera extraordinaria en lo que estamos pensando aquí. Este último bloque conecta la soberanía divina con la responsabilidad humana de vivir una vida transformada, marcada por el amor, la humildad y la unidad de la iglesia. No sé usted qué piensa, Pastor Luis Eduardo, sobre este último bloque de la santificación. Si no estoy en lo correcto, me puede corregir. Yo estoy acá también para aprender, para estar bajo autoridad, porque nosotros a veces pensamos que ser cristiano es, hermano, Dios te bendiga, y hablar en un lenguaje cristiano y llegar a la iglesia y el resto de días hablamos hasta del pastor. Pero aquí yo quiero que notemos eso: vivir una vida transformada, marcada por el amor, la humildad y la unidad,
en la iglesia es fundamental, porque de ahí se vive en el hogar y se vive con los demás. ¿O qué le parece, pastor? Sí, claro. Pastor mencionaba el deber cristiano frente a las autoridades y mencionó las tres autoridades o las tres instituciones que hay, que es la familia, el gobierno y la iglesia. ¿Mm? Y en cada una de esas instituciones se ejercen los dones que Dios ha dado. De hecho, el proceso de santificación, que es el proceso diario, continuo y permanente, el cual por medio de las escrituras Dios cada día nos enseña y eh, nos permite vivir ese proceso en esas tres instituciones, que es prácticamente como, como el todo, ¿no? Porque, bueno, aparte de que también estamos inmersos en una sociedad y en todo lo que la cultura trae, pero el Señor que está en nosotros, que está llevándonos en este peregrinaje, nos da, nos equipara precisamente con esos dones para dar una evidencia de la gloria del Dios que nos ha justificado y que nos ha apartado precisamente para evidenciar esa transformación que el Señor ha hecho. ¿Mm? Ok, Entonces, pastor, denme un segundo, que acá hay un hermano que está haciendo una pregunta, tiene la mano levantada. Aquiles Alberto, bienvenido, te escuchamos. Perdóneme, es que así tenemos, no, ellos no olvidan la pregunta. Muy buenas noches, Buenas noches, mi hermano. pastores, hermanos. Mucho gusto. Mi nombre es Aquiles. De verdad que con mucho gozo por estar en esta reunión, en esta clase, donde pues vamos a aprender muchísimo. Pues estaba colocando atención a toda la enseñanza en Romanos, pastor, hermanos, y pues quería como dar un aporte, si me lo permiten. Claro que sí. Pues, pastor, precisamente el domingo estábamos recibiendo una palabra de parte de Dios con la importancia que tiene la cruz del Calvario, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y pues que al tercer día su resurrección, ¿no? La importancia que tiene para el mundo y para cada uno de nosotros. Y pues había un versículo, yo creo que todos los hermanos que estamos aquí ya no lo sabemos hasta de memoria, creo yo, que está en el libro de Gálatas, en la carta que Pablo le escribe a Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pastor, yo creo que lo que usted nos está enseñando, que estamos viendo en Romanos, y que en Romanos pues al pueblo de Dios, a los que tomamos la decisión de recibirlo en nuestro corazón, nos llama a tener una vida en santidad, ¿sí? Porque si decimos que Cristo, o sea, Cristo vive en nosotros, no, no somos igual que cualquier otra persona eh, del común. Nosotros tenemos algo diferente. No es que seamos más que nadie, no se trata de eso, sino que debe haber algo diferente en nuestras vidas al declarar y al creer y al tener la fe que Cristo vive en mí. La palabra de Dios nos enseña que somos templo del Espíritu. No podemos ser iguales. Por eso debemos, es, creo yo, exigirnos el constantemente vivir en esa santidad, ¿no?
Gracias, Amén, pastor. mi hermano, y gracias por tu participación. Algo que hemos querido entender es la estructura que tiene el libro de Romanos. Capítulo 1, 2 y 3 nos muestra el hombre sin Cristo, un hombre enemigo de Dios, muerto en sus delitos y pecados, esclavo del mal, o sea, a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Sin embargo, cuando vemos los capítulos ya del 3 al 4 al 5, nosotros nos vamos dando cuenta que a ese hombre que no tenía ninguna esperanza, Dios lo justifica. Y del capítulo nosotros 5 al 8 vimos que lo regenera. Y por lo tanto Dios llama a su pueblo a ser santo como lo tenemos en pantalla y lo que el pastor Luis Eduardo nos decía. Y usted nos cita con mucha propiedad Gálatas. Recuerden que el autor de Romanos es el autor a los Gálatas. Y la realidad de Roma no es una realidad diferente a Galacia. Si nosotros vemos en el mapa mundi, ¿sí? Aunque Galacia está en Asia y Roma está en Europa, pues la materia prima no cambia porque son hombres pecadores que estaban destituidos de la gloria de Dios, que fueron reconciliados por gracia y fueron añadidos al reino de Dios. Por eso la expresión de estar crucificado juntamente con Cristo. Cuando nosotros nos damos cuenta, recuerden que una de las cosas que llama la atención el apóstol Pablo a a los Gálatas es decirles, no hay otro evangelio. De hecho, él dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo a seguir un evangelio diferente. Y explica, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por eso él dice que si aún un ángel del cielo anuncia otro evangelio diferente al que Pablo ha anunciado, es un maldito. Ahí usa la palabra anatema, pero anatema y maldito es exactamente lo mismo. Y lo repite, que si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. En dos versículos habla de que fácilmente una iglesia, unos hermanos se pueden desviar del propósito de Dios. Uno de los libros más importantes que tiene la escritura es el libro de Romanos, porque él tiene una estructura teológica totalmente diferente. La segunda mitad de la epístola a los romanos, del capítulo 9 al 16, representa un giro desde la exposición doctrinal hacia la aplicación pastoral. O sea, ¿de qué me sirve yo leer la Biblia? ¿De qué me sirve ir a la iglesia? Pablo ha establecido la justificación por la fe y la obra redentora de Cristo, por la regeneración, por el Espíritu Santo. Ahora va a entrar en esa situación que nosotros llamamos elección divina, que tenemos que vivirla en nuestros corazones. Y eso debe ser maravilloso para nosotros. Por eso nosotros vemos una y otra vez lo que reitera el Evangelio. No sé si ustedes recuerdan que la exposición de Pablo es tan magistral que Romanos 9, 1, 16, 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es dinamita, dunamis de Dios, poder de Dios, para el griego, para el judío, para el mundo conocido. Y cuando entramos en Romanos, nosotros tenemos que entender que quien está creyendo en Cristo es porque Dios ha tenido misericordia. En pantalla, no sé si el pastor Luis Eduardo nos puede leer tanto Romanos 9, 15, 16 y Romanos 11, 18 al 20 que está ahí, porque nos habla de esta verdad, pastor. Micrófono. Hola, pastor. Si permite un momento, No, no. busco Romanos. No alcanzo a leerla. Ok. De pronto es porque está en el celular
y no en el computador. Romanos 9, Sí, 15, 16 y Romanos 11, 18, 20. Porque en la primera cita, mientras que usted busca, Pablo está afirmando que la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios ha tenido misericordia. Esa afirmación textual, y no solamente de Pablo, sino, fíjense que él se va al Antiguo Testamento. ¿Ya la tiene la cita? sí, claro, pastor. Lo Pues escucho. A Moisés dice, tendré misericordia del que tenga, del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y el 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y es un texto bastante duro, pastor. O no, porque muchas personas buscan de Dios. ¿Por qué razón? Porque el Señor Dios nos diseñó, nos creó con espiritualidad. Por eso nosotros vemos en el mundo muchos tipos de religiones. No sé si ustedes se han dado cuenta cuántos tipos, cuántas cantidades de religiones hay. Y nosotros tenemos que entender eso, porque a veces nosotros nos centramos en el sentido común, en la capacidad humana, pero sin embargo, lo que entendemos es que Pablo está citando el Antiguo Testamento. ¿Quién sabe qué versículo está citando? Le voy a hacer una sopladita. ¿Sí les llegó? Éxodo 30, 19. Sí, señor. Éxodo 33, 19. 19 nos dice de la siguiente manera. Me voy a leer desde el 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he concedido por tu nombre y te he conocido por tu nombre, perdón. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más, ya el 20, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí el lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Queridos hermanos, si nosotros podemos confesar a Cristo, es porque estamos experimentando el poder de Dios. Y si estamos acá firmes, estudiando, sirviendo, congregándonos, es porque estamos experimentando el poder de Dios. La santificación es fruto verdadero. Si nosotros empezamos a renovar nuestra mente, Romanos 11, 18 al 20, no sé, pastor, si ya lo tiene. Romanos, ¿qué, pastor? 11, 18 al 20. Sí, señor, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Romanos 11, Se les, 18. no, Romanos 9, 11 al 18. No, no, Romanos 11, 18, 20 al 20. 18 al 20. Sí. No seas arrogante no seas arrogante, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. En pantalla yo tengo la de la traducción del lenguaje actual, dice, pero no vayas a
creerse mejores que los judíos que fueron rechazados. Recuerden que ustedes han recibido esa vida gracias a ellos y no ellos gracias a ustedes. Tal vez piensas que ellos fueron rechazados para que ustedes fueran aceptados en el pueblo de Dios. Y es verdad, pero ellos fueron rechazados por no confiar en Dios y ustedes fueron aceptados solamente por confiar en Él. Así que no se pongan orgullosos, más bien tengan cuidado. Miren, Pablo llama a la humildad como fruto de la santificación, a reconocer que todo aquel que ha sido incluido dentro del plan de salvación es porque Dios le plació de esa manera. Amados hermanos, las historias que da las escrituras una y otra vez es que Dios no solamente elige, busca eficazmente, llama eficazmente, justifica satisfactoriamente, adopta legalmente, te regenera realmente y te santifica efectivamente. La reconciliación como parte del proceso es algo real que todo creyente está deseando en su corazón. Y obvio que la lucha también es en su corazón porque hay una vieja naturaleza que se llama deseos de la carne que está queriendo hacer su voluntad. Romanos 11:1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Pero también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y yo quiero que nosotros consideremos algo. La santificación es la transformación por la renovación de la mente. ¿Qué significa? No hay algo más importante que el Evangelio de nuestro Señor. Y el Evangelio de nuestro Señor es su voluntad, su palabra revelada, para que nosotros la vivamos dentro del reino de Dios. Y dentro del reino de Dios no es algo eclesiológico, es en este mundo. ¿Por qué le digo que no es eclesiológico? Porque no es que el domingo vamos a adorar al Señor y lo que yo vivo en el hogar, lo que vivo en el trabajo, lo que vivo en la familia es algo diferente. Pablo está conectando la misericordia de Dios con una vida consagrada. ¿Qué significa una vida consagrada, queridos hermanos? Es una pregunta, no sé si alguien que no ha participado quiera participar. Una vida dedicada a Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Ok, Una una vida vida, apartada del mal, ¿cómo, perdón? una vida apartada de mis deseos, de Sí, la carne. perfecto. ¿Quién más? Una vida separada para Dios. Perfecto. Pero fíjense Eh, que no es una una vida, vida en comunión con el Señor. ¿cómo? Una Andrés, vida en comunión con el Señor. ok, pero yo quiero que comprendamos Una algo. vida íntegra, pastor. Exactamente. La integridad es importante porque alguien que es íntegro vive en cada área de su vida para Dios, ¿sí? El cuerpo de la comunidad santificada es un equipo. Nosotros somos una comunidad, una colectividad. Los dones espirituales no son para el ego, sino para edificar. Y la santificación se vive en comunidad y en servicio mutuo. Por eso los creyentes crecen, se multiplican, prosperan, porque no estamos solos. Miren, queridos hermanos, algo que yo les quiero mostrar. Las clases normalmente las doy, ahora las estoy dando con el pastor Luis Eduardo Hernández. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos, y todo aquel que está participando, por eso le permito que participe. ¿Por qué razón? Porque Romanos nos muestra la santificación en una vida ética, íntegra, en un amor sin hipocresía, sin fingimiento. La ética del reino se manifiesta en amar aún al enemigo, bendecir al perseguidor y vencer el mal con el bien. La santificación se aprueba en relaciones difíciles. Yo le decía hoy en la tarde a una pareja de jóvenes que llegó a la iglesia
Y yo le decía, tu esposo te tiene que defender, a la esposa le decía, siempre. Eh, Aunque los hombres estamos llamados a defender a los más débiles físicamente o en una circunstancia de vulnerabilidad que pueden ser a los niños o a la mujer, la prioridad de un marido es defender a su esposa. La prioridad de los miembros de una iglesia es defender su iglesia local y sus pastores. Yo no puedo decir lo contrario. Por eso, fíjense que una vida santificada me llama a una sujeción a las autoridades. Y aunque es polémico, este pasaje muestra que nosotros estamos reconociendo que Dios es soberano y que podemos vivir con integridad aún en contextos sociales, políticos, reconociendo toda la autoridad que está bajo Dios. ¿Les genera alguna pregunta esta exposición? Sí, sí, pastor. Para dar contexto a ese comentario que dio, la vida de Daniel en Babilonia puede servir de ejemplo. Perfecto. Es extraordinario y va de acuerdo con Romanos 13, 1 al 5. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Y miren, queridos hermanos, Pablo lo está diciendo en un contexto de un imperio, en un contexto de amos y esclavos. ¿Por qué cambiaría para nosotros? Ahora, no está diciendo que nos sujetemos a leyes injustas, progresistas, woke, sino está diciendo que nosotros primero buscamos, de acuerdo a Romanos 12, la voluntad de Dios, amarnos sin fingimiento, y así vivimos este contexto de integridad, de ética, dentro de los contextos sociales y políticos. Si esto es claro para nosotros, nosotros vemos que la santificación es en la pluralidad de la vida. El llamado de Romanos 14 es importante cuando avanzamos. Dice no juzgar al débil. Normalmente tenemos esa tentación y juzgamos al débil para nosotros sentirnos a veces fuerte. Y la santificación no es una uniformidad, sino madurez de saber vivir, convivir con las diferencias sin escándalo y sin desprecio. Romanos 14, 1 al 4 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, pero el otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y acá está el contexto que Andrés Alexis nos mencionaba sobre Daniel. Daniel cuando llegó a Babilonia dijo, no voy a comer lo que ustedes comen. Y Dios no lo avergonzó. Fue el contexto de él. Y nosotros tenemos esta realidad permanentemente. Hay dos cosas que Romanos 15 también trata, y no sé si ahí el pastor Luis Eduardo nos ayuda un poquito, que es buscar la edificación del otro, y la segunda es como Cristo como modelo de acogida o de hospedaje. Fíjense que Romanos 15:7 dice, recíbanse unos a otros como Cristo lo recibió. La santificación es cristocéntrica.
Y es ahí donde yo quiero volver a este título que el pastor Luis Eduardo nos ayude. Buscar la edificación del otro. Esa es la razón de estar juntos, no de juzgarnos. Amén, pastor. Es que ese capítulo 15 nos plantea el autor es seguir el ejemplo de Cristo. ¿No? Del versículo 1 al versículo 13. Es ver lo que Cristo ha hecho por aquellos que nosotros consideramos, entre comillas, débiles. ¿Ah? Es lo que Él ha hecho y desde la perspectiva que Él tiene y como lo plantea el mismo apóstol Pablo, que si es fuerte, pues hay que considerar al débil, no mirando por encima, porque ni siquiera Cristo lo ha recibido en su regazo con amor y por gracia, de la misma manera que lo ha hecho quizás con el que es fuerte. Entonces, ese, precisamente Cristo se ha hecho débil para que nosotros fuésemos fuertes en Él y ha manifestado ese poder, esa gloria, ¿sí? Humillándose hasta la muerte y muerte de cruz para que nosotros miremos su ejemplo, lo que Él ha hecho y cómo a través de ese ejemplo en el proceso de la santificación, obviamente esa obra es la obra de la justicia de Dios y que nos es otorgada por sus propios méritos. Y sobre ese trazo, esa muestra de amor, de humillación de Cristo, y obviamente pues también le vemos en su exaltación, es ver lo que a través de ese amor para con aquellos nosotros vemos que es su obra y no tener más alto concepto o mirar por los hombros, por encima de los hombros a los demás. Los más fuertes contribuyen en el crecimiento de los más débiles para que alcancen madurez cristiana es un apoyo. Por eso, en el contexto, lo que leíamos hace un momento era revisar los dones que Dios ha dado, ¿sí? En esos deberes cristianos, en el capítulo 12, versículo 1 al 8, los que hemos sido adoptados pues como hijos de Dios, que nuestro servicio debe ser para la gloria de Dios y nuestro deber con el uso de esos dones en el capítulo 12, en el versículo 3 al 8, para mirar aquí en este capítulo 15, contribuir al crecimiento de los más débiles para que alcancen la madurez cristiana. Cristo es el más grande ejemplo de negación. Él es nuestro rey, sacerdote y profeta. Él es el más grande ejemplo de negación. La desunión entre cristianos no solo daña nuestro andar con el Señor, que eso lo plantea el versículo 1 al 13 de este capítulo 15, y nuestra reputación entre los no creyentes, también daña nuestra capacidad de dar la gloria que el Señor se merece. Entonces, ese tipo de desunión o de conflictos o de no solución de los mismos dentro de la congregación, precisamente en todo lo que es nuestra vida o nuestro testimonio, pues como entre los no creyentes, entonces no damos la gloria al Señor y no estamos haciendo lo que el Señor nos ordena pues en este andar, en este caminar. Pastor, ¿y cómo ve el tema de que el Señor Jesús acompañó 12 hombres para formarlos durante 3 años con paciencia, sin juzgarlos, sino una y otra vez esforzarlos, probarlos, desafiarlos, enviarlos, confiando en ellos? Es una realidad, porque a veces nosotros pensamos que la santificación es algo diferente.
La santificación no es algo religioso, porque a veces nosotros pensamos que la santificación es no pruebes, no hagas, no toques, no mires. La santificación es haz conforme a la voluntad de Dios. Y eso me llama la atención, porque la Biblia no te está diciendo no hagas, porque cuando te dices haz, está de manera directa y indirectamente combatiendo el pecado. Y eso me parece súper extraordinario con nuestro Dios. Y yo quisiera que nosotros meditemos eso, porque a veces nosotros hemos llegado y hemos visto muchas religiones, porque dicen, es que, miren, voy a hacerles un ejemplo. El mundo ofrece diversiones a corto plazo, llámese en vicios, en desorden, en, en cosas que pudiéramos hablar que son sensuales hasta sexuales. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que es lo que nos manda Dios, de hacer el bien al prójimo, amar al prójimo, de velar por una esposa, criar a nuestros hijos, servir en la iglesia, orar los unos por los otros, predicar la palabra. Estamos combatiendo todo eso, porque quien se dedica para servir en el reino de Dios se va santificando en esa actividad. Hoy es un momento donde, miren, todos nosotros hemos sido apartados de una serie de televisión o de ver un noticiero o de cualquier cosa para que nosotros estemos de una manera consagrada, atentos a la palabra de Dios. Por eso yo les decía, Jesús, cuando cumplió los 30 años, llamó a sus apóstoles y nos da el ejemplo y camina con ellos y los tiene que soportar. ¿Cuántas veces ellos flaquean en su fe? ¿Se acuerdan cuando él estaba cansado de predicar, se acuesta en la barca y todos son expertos marineros, pescadores, y se empiezan a desesperar? El reclamo de Dios, del Señor Jesús, es hombres de poca fe. Si tuvieran fe, ¿qué hubiesen hecho? Confiar, seguir remando y no despertar al Señor Jesús. Pero ellos no confiaron ni en el Señor Jesús, ni en siquiera en sus propias habilidades dadas por Dios. Pero fíjense que Dios cada vez más los hizo fuertes, cada vez más les hizo confiar en depender de Él. Ya Andrés, Alexis, ya te doy la palabra. Dame un segundo, termino la idea. Nosotros vemos después de 3 años, uno diría, ya están listos. No estaban listos. ¿Saben cuándo estuvieron listos? Después de la resurrección se les aparece y les dice, vayan y esperen que vayan a recibir al Espíritu Santo. Y una vez que reciben al Espíritu Santo, ya plenamente, porque Cristo había pagado en la cruz, ellos tienen la valentía de vivir, de predicar y ser coherentes en la fe. No solamente ya tenían fe, tenían una fe madura. Alexis. Pastor, el tema que está tocando se relaciona mucho con el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, en el versículo 14 que dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y Amén. por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Y gracias, Alexis, muy, muy buen texto para entender que, o sea, que el Señor nos dejó en este mundo para predicar su palabra y vamos a ser guardados por Él. La santificación no tiene que ver con dejar de hacer cosas, sino con hacer para Dios. Me explico para no ser malentendido. Yo entiendo cuando la Biblia dice, no mates, no adulteres, no robes, no codicies. Entonces uno me diría, ¿eso acaso no es no dejar de hacer?
Sí, claro, pero ¿cómo cumples ese mandato? ¿Cómo cumples el no matar? Pues guardando la vida, siendo no al aborto, preservando la salud. Una de las consignas de un creyente es que no se alcoholiza, no fuma, no echa sustancias, no se trasnocha, no se expone a, a deportes de alto riesgo. ¿Por qué razón? Porque está guardando la vida. Yo quiero ser bien entendido, porque la santificación no es, me voy a cuidar de no hacer cosas. No, yo voy a hacer cosas para Dios. ¿Cómo cumplo el mandamiento no matarás? Pues haciendo todo lo que Dios demanda para nuestra vida. ¿Ah? Sí, sí, estoy presentando las diapositivas. Ya no sé, deme un segundito a ver qué pasó. Voy a volver a compartir las diapositivas. Por alguna razón se me congelaron, pero quiero que nosotros consideremos. Dice la escritura, no adulterarás. Ya Aquiles Alberto, ya te doy la palabra. Como dice, no adulterarás, nosotros tenemos que entender algo que es interesante. Pero dice, amarás a tu esposa. Que dice, velarás por tus hijos, enseñarás a tus hijos. Y nosotros empezamos a entender de manera correcta lo que nosotros estamos llamados a hacer y vivimos haciendo para Dios. Aquiles Alberto, te cedo la palabra. Pastor, muchísimas gracias. Pues, Pastor, que sucede que pues, en el tema que estaban tocando acerca de Romanos 15:1, ¿sí? Donde dice que así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, que es también parte de entrar en esa santificación, entender de que si yo me creo por un momento más que mi hermano que está empezando o que así lleve mucho tiempo, tiene todavía algunas debilidades en su vida espiritual, a mí no se me puede olvidar que si alguna fortaleza hay en mí, es gracias al Señor, que si no fuera por Él, yo no fuera fuerte en absolutamente nada, ¿sí? Que si este hermanito que está empezando o que lleva mucho tiempo, bueno, está pasando por un proceso hace mucho tiempo, yo no puedo menospreciar el proceso que Dios está haciendo en su vida, porque sería yo caer en falta de santidad, en caer en orgullo, en vanidad, en creerme que yo soy más que, yo no soy nada sin Cristo, ¿sí? Y entender de que así como el Señor me ha fortalecido a mí, ha puesto en mi corazón el buscar esa santidad, el dejar esas cosas, pues debo también en oración y guiando a mi hermano, fortaleciéndolo para que él pueda alcanzar esa fortaleza, ¿no? Sí, Gracias, pastor. claro que sí. Perfecto. O sea, por eso yo les decía, el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesús, que nosotros vemos cómo Él elige a sus discípulos, cómo anda con ellos, y nosotros tenemos que escoger seguir su ejemplo. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros tenemos que considerar, porque Él estuvo con sus discípulos acompañando, y eso santifica. Pastor Luis Eduardo, yo sé que usted tiene un trabajo ministerial de mucho tiempo y usted no está en el mejor sector de la ciudad y sé que no ha elegido pastorear las mejores ovejas, sino la que el Señor le ha dado. ¿Cómo entendemos este pasaje de santificación, donde el mayor santificado somos nosotros? Ahora, Jesús no necesitaba la santificación, pero Él nos muestra su esfuerzo pastoral, sacerdotal, de discipulador, de maestro con sus discípulos. Pero todos los discípulos luego nos demuestran que hacen lo mismo, Pedro, Pablo, Juan, Santiago, y nosotros nos damos cuenta cómo ellos en sus ministerios hacen lo mismo. Pastor Luis Eduardo.
Bueno, lo primero es la primera pregunta de pronto que me hace el pastor en cuanto al lugar de pronto donde el Señor nos permite estar aquí en la ciudad de Villavicencio. Pues inicialmente, pues nadie, digo, en comunidad, después de ver lo que en el mismo contexto se vive, es decir, aquí del sector, eh, añadido a la problemática social que se vive, consumo de sustancias psicoactivas, venta de las mismas, prostitución, homosexualismo, bueno, todos una serie de situaciones que se viven a diario y que de pronto en medio de esa comunidad lo que menos se espera es que llegue alguien pues a iniciar una obra como misionera, ¿no? Como la plantación de una obra, la plantación de una iglesia. Y no es algo que se logre de la noche a la mañana. Sí, el Señor nos ha sostenido durante 13 años en este lugar y ahora se ha venido, bueno, de un tiempo para acá como de pronto esa mala actitud de pronto de algunos por aversión a la fe o al cristianismo, pero ha sido algo donde precisamente es la obra del Señor, lo que hablaba el pastor, se lleva a cabo y que es algo con paciencia, que no es lo de uno. Cualquiera de pronto puede llegar con una empresa y si funciona, se pone de pronto unas metas, unos límites para que prospere o valga y diga, bueno, esto no funcionó en un año, no funcionó en 2 años, entonces salgamos de acá y ubiquémonos quizás en un lugar donde se muestra, donde se pueda hacer de pronto, donde pueda ser próspero. Es un trabajo que se lleva a cabo, pues el ejemplo lo tenemos a través de Cristo, con paciencia, donde aún las malas actitudes de pronto hay que hacerle frente con la mejor actitud, como también lo plantea, lo vemos ahí en el módulo, precisamente en esas dos lecciones, y ver cómo el Señor le guarda a uno y le preserva en medio de esas cosas y le da la respuesta en medio de esa oposición, como mirábamos también de pronto en cómo frente a nuestros enemigos tenemos que mantenernos nosotros mostrando la evidencia o la gloria que ha sido manifestada en uno, ¿sí? Entonces, creo que a esa primera pregunta que hace el pastor, obviamente, pues, por cuestión también de ser como breve, pues es un aprendizaje y ese proceso de santificación por la obra que Dios ha hecho en uno, pues se tiene que evidenciar. Digo, se tiene, porque bueno, es el Señor el que lo sostiene a uno para eso y Él es el que muestra precisamente esa obra, Él es el que se da a conocer, el que se muestra y quizás después de tantos años de pronto solamente una o dos personas de esa comunidad, de ese barrio, hayan llegado o algunos estén en este momento empezando de pronto a considerar y a venir a congregarse, a saber más. Entonces, bueno, es lo que el Señor también nos lleva a conocer de lo que es su obra y de lo que es el Evangelio, de lo que es esa obra de la justicia de Dios o de la justificación por la fe y del proceso que venimos nosotros caminando, ¿no? Mm, eh, y
obviamente, desde ahí, en medio de esa población, pues con todo lo que, bueno, socialmente se conoce como problemática social, que, bueno, sabemos que es la condición de pecado, pues nos acercamos a personas, pecadores igual que nosotros, eh, en, en, en su actividad pues sea de consumo o tenemos un caso muy cercano aquí, precisamente cerca del templo, de una persona que durante toda su vida pues ha vivido en esa comunidad, bueno, con ideología, todo lo que es ideología de género, pero no es, como decía un pastor, no es un rechazo, porque el Evangelio es para todos, para los pecadores. El Señor no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y tenemos que allegarnos, a hablar precisamente de esa justicia, de ese amor que ha sido impartido. Bueno, la salvación es, es del Señor. Entonces, eh, es lo que Cristo manifiesta y hace. Entonces, yo creo que con algunos de los hermanos que quizás están ahí, que de pronto han hecho o están de pronto en comunidades o están compartiendo también a diferentes poblaciones en medio del barrio donde están, o de pronto saliendo quizás a compartir o a evangelizar, pues creo que se encuentran también con ese tipo de cosas. Por eso me gusta como lo plantea el autor y es que la negación o el más grande ejemplo de negación o ejemplo nos lo ha dado el Señor Jesucristo. Entonces, pues pastor, en cuanto a esas dos preguntas, hay una formación aún en medio de la plantación de la obra que es directamente para con uno y el aprendizaje central, principal, precisamente es para el ministro que está en un área o en un sector, bueno, como el que estamos nosotros, y aprendiendo también y siendo formados aún a través de esas circunstancias y esos procesos, el tiempo que sea, eh, todo el tiempo que sea necesario. Digo, Eso es después verdad, de 13 pastor. años. Es verdad. Y mire, entramos ya al capítulo 16 de Romanos y nosotros tenemos que considerar algunas cosas. La santificación es en la red de relaciones. El capítulo 16 de Romanos termina con saludos personales y el reconocimiento de colaboradores. Pablo menciona a Febe, Priscila, Aquila, Andrónico, Junías, entre otros. ¿Por qué? Porque la santificación no es abstracta, se encarna en nombres, rostros y vínculos. Y yo les voy a decir algo, queridos hermanos. Las relaciones personales no son fáciles porque todos somos diferentes, todos tenemos dones diferentes y más que nada, por eso Dios nos llama a sostenernos, soportarnos, llama al que está fuerte que vea al débil. Hoy en día nosotros vemos ministerios en diferentes tipos de iglesias. Yo admiro mucho la iglesia del pastor Luis Eduardo por ese trabajo social que él siempre hace de presentar el evangelio a un sector de la sociedad que muchas iglesias no están dedicadas. La gran mayoría de iglesias están en medio de la ciudad, de lugares cómodos, céntricos, donde se está peleando en otros contextos la pelea de la fe. Pero fíjense que hay algo que Romanos trata y lo trata con mucha seriedad, que hay personas que viven del evangelio, pero de una forma malsana. Versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan corazones ingenuos. Hay personas que están en la iglesia porque están buscando honor, gloria, y yo quiero que nosotros consideremos
que nosotros meditemos en esto, porque la unidad de la iglesia es fundamental, el trabajar en equipo es fundamental. Yo voy a hacer, hay personas que están atendiendo sectores de la ciudad, por eso el evangelio es al mundo entero y cada iglesia fue encargada por el Señor y cada pastor tiene un llamamiento especial. No es por su conocimiento teológico, es por su amor a pastorear las ovejas que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Y la santificación es conforme a la voluntad de Dios y al progreso de Dios obrando en los corazones. Queridos hermanos, Romanos del 9 al 16 nos lleva desde la majestad de la elección divina hasta la cotidianidad de la vida cristiana. La santificación, lejos de ser un esfuerzo humano aislado, es una respuesta activa y comunitaria en la misericordia de Dios. Todos necesitamos el poder de Dios para sostenernos los unos a los otros, para perdonarnos los unos a los otros. Queridos hermanos, recuerden, donde hay personas que llaman a dividir, a separar por intereses personales, huyan de esos lugares. Las iglesias no pueden quedarse solas porque estamos trabajando de manera activa y comunitaria en medio de la misericordia de Dios. La santificación es vivir como sacrificio vivo, amar sin fingimiento, acoger al diferente, perseverar en la esperanza de las manos del poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cristo te puede cambiar a ti porque me está cambiando a mí. Sí me comprende. Es que Cristo es el que nos une. En este camino, la justicia, la reconciliación, el cuidado pastoral no son añadidos, sino manifestaciones concretas en vida transformadas. ¿Quién es el pastor? Es el que huele a oveja, el que vive el poder del evangelio, el que está dispuesto a ir una milla más allá por el hermano, por el amigo, por el prójimo que Dios le ha dado. Yo quiero que pensemos esto, porque a veces la santificación pensamos es que yo ya no tomo, yo ya no fumo, yo ya no bailo. Ahora, yo no le estoy diciendo que eso no esté ni bien ni mal, lo que le estoy diciendo es que Dios nos manda a vivir el evangelio de una manera coherente. Primero tengo que aprender a amar a mi prójimo en mi hogar, en mi iglesia, lleno del poder de Cristo. Romanos 1, 16, 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, yo no puedo tirar la toalla, porque si Cristo me salvó a mí, me perdonó a mí y me está sosteniendo, es para que yo sostenga a otros, pero no los que yo elegí, sino los que Dios me dio. Es que el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y queridos hermanos, cuando leamos Romanos, no saquemos el texto fuera del contexto. Romanos 1 se entiende dentro de los 16 capítulos de Romanos. Romanos 8, que nosotros lo conocemos, nosotros nos mismos nos maravillamos cuando leemos Romanos 8 y nos encanta. Yo creo que es el versículo que más sabemos y que más repetimos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y nos hemos quedado hasta ahí. Esto es a los que conforme a su propósito fuimos llamados. ¿Y por qué? Recuerden Romanos 8.1. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el que anda por el Espíritu desea las cosas del Espíritu. Y miren lo interesante. Yo quisiera, mis hermanos, que meditemos un poquito en esto. Le demos gracias a Dios porque Dios nos sacó del mundo en las tinieblas por pura misericordia y nos ha dado la fe. La santificación, recuerden, y si alguien está en disensión con lo que yo digo, presenta aquí, la santificación no es dejar de hacer cosas, es hacer para Dios. Cuando usted está haciendo para Dios, inmediatamente está dejando de hacer lo que no, a Dios no le agrada.
esfuércese por hacer para Dios. Si usted es esposo, concéntrese en ser esposo. Si es esposo y padre, en ser esposo y padre. Y el domingo llega y le dice, Señor, mira, te vengo a presentar la obra de tus manos, mi vida y la vida de los que viven conmigo. Ahí damos cuentas. Y en la iglesia, nos unimos a esa iglesia porque esas personitas que están en esa iglesia local, Dios las amó y las puso ahí, no solamente para ver la obra de Dios que está obrando en ellos, sino para yo ser santificado junto con ellos. Por eso Pablo termina en un capítulo 16 hablando de muchas personas que les aseguro que están lejos, lejos, muy lejos de ser santos como la Iglesia Católica Romana presenta a los santos, sino ser colaboradores y servidores por el Evangelio, soldados de Cristo. Y eso es un llamado que yo les quiero hacer, mis hermanos, porque la vida cristiana tiene un comienzo y solo termina en dos posibles momentos: o que Cristo venga por nosotros o que nos llame a su presencia. No sé si hay preguntas, aportes. Pues, pastor, como para terminar esa parte de la lección 8, que va del capítulo 15, versículo 14 al 16, 27, el autor habla de ese elogio hacia los hermanos de la iglesia de Roma, porque conoce que ellos son aptos para cuidarse mutuamente unos a otros. Y de pronto lo que hablábamos con el pastor, que precisamente en el caso de ausentarse el pastor, o en el caso de estar pendiente de los hermanos, o en el caso de cualquier obra en la iglesia o para con alguno de los hermanos, sea una visita, sea un compartir, algo que dice el autor es como, o que ve ese elogio, o que hace un elogio hacia los hermanos de la iglesia, porque ve una madurez, ¿sí? Porque ve la obra del Señor en todo lo que es el proceso, y que se pueden cuidar mutuamente unos a otros. Y es que esa es una labor que todo aquel que ha sido llamado debe y tiene la responsabilidad de hacerlo. Y me llama la atención 4 puntos. En primer lugar es la atención al papel de importancia que ejercen las mujeres en la iglesia, ¿sí? Y también dice en un segundo punto que Pablo era un hombre de muchos amigos, ¿sí? Y de muchos enemigos. De los 30, sí, pero me llama la atención que de los 35 nombres que aparecen, un tercio eran mujeres. Hace unos días hablábamos con el pastor en cuanto a que hay como más disposición muchas veces en las mujeres de querer servir en la misma obra, y el pastor me decía que uno ve, por ejemplo, personas, mujeres en la iglesia que Dios las puso y para avergonzar a los mismos hombres por dejar de lado algo que les compete o que tienen que hacer como dentro de esa autoridad, dentro de ese rol a desempeñar. Y un tercio de esos buenos amigos, de hecho, eran mujeres. Y exalta también el tercer punto, la capacidad en la madurez y en la ayuda mutua que tenían los hermanos. Yo creo que eso no es algo para lo cual se estudia o que se necesitan títulos para hacerlo, ¿no? Sino que eso es un don de Dios, un don del Señor, y va cerrando como con broche de oro en cuanto a ese elogio, pues, que hace el mismo apóstol Pablo para con cada uno de ellos, y habla de que están llenos de bondad, son bondadosos. Decir que ese ejemplo de Cristo, lo que el Señor ha hecho en cada uno de ellos, es algo que se muestra, que se manifiesta, que se evidencia
que hace que, bueno, aquellos que están débiles se vayan fortaleciendo, ¿sí? Y a medida que el Señor va añadiendo cada día a la iglesia, de igual manera, los que van siendo fortalecidos van ayudando también a los que van empezando. Y yo creo que es algo que se aprende y obviamente, y se va enseñando y va creando el Espíritu Santo, digo, como esos dones, la capacidad en cada uno para ejercerlos precisamente para la gloria de Cristo, pastor. Muy bien, pastor, muchas gracias. Queridos hermanos, me alegra mucho estar finalizando este curso con ustedes. Están invitados para el próximo curso. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algún aporte más, alguna conclusión más. Bueno, pues buenas noches. Sí quería, digamos, como compartir la parte que, no sé, de mi parte que más sería como me confrontó de la carta de Romanos y es la parte de Romanos 9:18, ¿sí? Que nos habla de que pues básicamente Dios es quien decide a quién salvar, ¿sí me entiendes? Y es algo que no sé, pues de mi parte sí me confrontó, pero es también, en un momento usted se pregunta, pero ¿por qué? Y es muy bonito como da la respuesta con la analogía de alfarero. Entonces, pues nada, es como resaltar de que la misericordia de Dios que ha tenido con nosotros ha sido muy bonita y es un motivo para no sé, agradecer y exaltarlo y seguir aprendiendo de esto. Qué bueno, Maikito, el Señor te siga capacitando, hay que seguir adelante. Recordar que nosotros estamos siendo fortalecidos en el Señor con un propósito, continuar con la obra que Él nos ha encargado, extender su reino. No solamente se refiere al hogar cuando nosotros somos esposos y padres, sino a los hermanos en la iglesia y que nosotros somos multiplicadores de esa obra. Recuerden Mateo cómo termina el encargo. Mateo 28, el Señor Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Después de bautizarlos, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Él nos está enseñando para poder nosotros seguir adelante. Entonces, ¿preguntas o terminamos? Y nos encontramos en el próximo curso. Tiene que ver con teología de la Reforma. Disculpe, pastor, ¿también basado en Romanos o ya otra carta? No, ya le explico, mi hermano. Dentro de este programa que tiene el seminario, nosotros, los que están estudiando formalmente, no se preocupen, los que no están estudiando formalmente, no tienen ninguna dificultad, pero los que están estudiando formalmente, tenemos que cubrir una materia cada 4 semanas. Entonces, como tenemos cada 4 semanas, enviamos un PDF con tareas y con ciertos deberes académicos y damos una introducción al curso para que tengan herramientas hermenéuticas y exegéticas para el análisis y desarrollo de este. Entonces, después de la 4 semana, nosotros cambiamos a un curso diferente. ¿Por qué razón? Porque el pensum para un diplomado, para una licenciatura o una maestría, nos requiere ver 5 áreas: Biblia, teología, misiones, ministerio y humanidades. Entonces, son a lo largo del año, estamos viendo diversos aspectos de teología para nuestra formación, entendiendo que nosotros tenemos el deber de profundizar. Cada programa académico del seminario MINS nos da una exigencia académica, ¿sí? En el caso de un diplomado, pues solo nos pide contestar unas preguntas. En caso de una licenciatura es contestar las preguntas más un ensayo. En caso de una maestría es las preguntas, el ensayo, más un reporte de lectura y finalmente un proyecto de tesis. Entonces,
ya dentro de 8 días, pero estamos igual pues, retroalimentando todas las doctrinas de manera consecutiva, permanente, para estar entrenados teológicamente. ¿Le respondí, hermano Aquiles? Sí, pastor, pero perdóneme, le hago otra pregunta. Pues aquí somos varios los que de pronto no están, eh, ¿cómo se dice eso? Para adquirir la licenciatura o para hacer, Sí. eh, bueno, pero si en cierto momento se nos facilita adquirirla, Ah, no, quiero sí, decir yo, yo, no, no se eh, preocupen. Hablamos por interno y yo les digo sí. cómo hacerlo. Bueno, listo, Se pastor, muchas comunican a gracias. mi WhatsApp. De todas Ujú. maneras, los que deseen que sean añadidos al grupo de los martes para tener el link, para tener los documentos, anoten el siguiente WhatsApp, me escriben y me dicen, soy fulano de tal, asistí a su clase, quiero que me añada Sí. al grupo de los martes, es el 310. Espere, pastor, permítame un momentico. Eh, ya, 310. 254-2254. Lo acabo de poner también en el chat. Me dicen porque yo siempre, cada martes, estoy retroalimentando, estoy respondiendo preguntas y también mando el link de la clase y también pongo el PDF del curso. Al terminar esta clase, voy a enviar el PDF del curso de la siguiente clase para leer las 2 primeras lecciones y estar atentos a la siguiente clase. Y si tienen preguntas sobre el seminario, por el mismo WhatsApp de manera personal, no dentro del grupo, me preguntan y yo con mucho gusto les ayudaré. Vamos a terminar en oración. Acá está nuestro anciano de iglesia, Luis Eduardo Albornoz, y le quiero ceder para que pueda orar por nosotros. Así es, pastor. Primero que todo, pues estoy muy agradecido por la clase porque de verdad que la instrucción y todo lo que tenemos delante de nosotros cada día y sobre todo los martes es de gran conocimiento para nuestras vidas y gran aporte. Eh, Respecto a lo que se comentaba ahora de la iglesia del pastor Luis Eduardo, yo doy fe del sitio en que se encuentra la iglesia y el tiempo que se ha conformado esta iglesia y que lo ha sostenido y que él también se ha sostenido y el Señor lo ha sostenido bastante en cuanto a eso, pues su fidelidad y su entrega, lo mismo que la iglesia de nosotros que hemos salido adelante a pesar de muchas situaciones, pero el Señor ha bendecido la obra y gracias porque nuestro amado Dios nos cuida y nos protege. Eh, en el capítulo de Romanos, capítulo 8, versículo 38 y 39, el Señor nos dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, no debemos de temer a nada porque estamos en manos de nuestro Dios. Oremos. Amado Señor, Padre Celestial, gracias infinitas te damos, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por ese amor infinito que reflejas cada día, en cada momento de nuestras vidas. Tu fidelidad y tu amor siempre estarán en nosotros, Señor. Gracias porque por medio de tu amado Hijo Jesucristo hemos recibido la salvación, Señor. Y por medio de ello, Señor, podemos estar en tu presencia, darte gracias, bendecirte y glorificarte porque eres un Padre bueno. Señor, gracias por esta noche, gracias por nuestros hermanos en Cristo, gracias por los hermanos que se están instruyendo, conociendo tu verdad, conociendo tu palabra, Señor. Edifícalos y ábreles su mente y su corazón para que todo lo que está escrito en tu palabra, Señor, llegue con olor fragante a cada vida, a cada hogar. Y Señor, bendícenos grandemente. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos.
A ti la gloria y el honor, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. El Señor Amén. les bendiga. Bendiciones para todos. Chao, hasta luego. Dios los guarde. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. bendiciones. Bendiciones.